¿Cómo te atreves a dejar tu trabajo? ¿Quién nos va a mantener a partir de hoy? Esas fueron las palabras exactas que escuché del otro lado del teléfono. La voz de Paola, mi hija, sonaba como un grito de animal herido. Pero no era dolor lo que escuchaba. Era furia. Era desprecio puro. Mi marido también está desempleado. ¿En qué estabas pensando, mamá? ¿Cómo vamos a sobrevivir ahora? Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo como cada palabra caía sobre mí como piedras. No lágrimas. No súplicas. Solo exigencias. Solo rabia porque su fuente de dinero se había secado. Acababa de cumplir 69 años 3 días atrás. 69 años de existencia en este mundo. Y nadie me había llamado. Nadie me había visitado. Ni siquiera un mensaje de texto. Esa mañana, después de 42 años trabajando en la misma fábrica textil, había entregado mi renuncia. Mis manos ya no podían con las máquinas. Mis rodillas ya no soportaban las 10 horas de pie. Mi espalda gritaba cada noche cuando intentaba acostarme. Pero Paola no preguntó cómo estaba. No preguntó si me dolía algo. No preguntó si necesitaba ayuda. Solo preguntó quién iba a mantenerla a ella. Bloqueaste las tarjetas. Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto? Su voz temblaba, pero no de tristeza. De indignación. Tengo facturas que pagar. Daniel no encuentra trabajo. Los niños necesitan ropa nueva para la escuela. Los niños. Mis nietos. Hacía 6 meses que no los veía. 6 meses desde la última vez que Paola apareció por mi departamento, y solo fue para pedirme que aumentara el límite de la tarjeta de crédito que tenía mi nombre pero que ella usaba libremente. Me senté en la única silla de mi cocina. La mesa estaba vacía. Ni siquiera había preparado café esa mañana. ¿Para qué? No había nadie para quien hacerlo. Paola, intenté decir, pero ella no me dejó terminar. No me vengas con excusas. Siempre has sido egoísta. Siempre pensando solo en ti. ¿Sabes lo que la gente va a decir cuando sepan que dejaste a tu propia hija en la calle? Egoísta. Esa palabra también cayó como un martillo sobre mi pecho. Yo, que había trabajado dobles turnos cuando ella estaba en la escuela. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo para que ella pudiera tener los zapatos de marca que quería. Yo, que me salté comidas para que su refrigerador siempre estuviera lleno. Egoísta. Necesito que reactives las tarjetas hoy mismo. Hoy, mamá. No mañana. Hoy. Su tono era de orden, no de petición. Miré alrededor de mi departamento. Las paredes desnudas. Los muebles viejos que había comprado de segunda mano hace 20 años. La televisión que apenas funcionaba. El colchón hundido en mi habitación. Todo mi dinero siempre había ido para ella. Para Paola. Para sus caprichos. Para su casa grande en el barrio residencial. Para las clases de ballet de mi nieta. Para el colegio privado de mi nieto. Y ahora me llamaba egoísta. ¿Mamá? ¿Me estás escuchando? Su voz subió otro tono. Te estoy hablando. Te escucho, Paola. Entonces ve al banco ahora mismo y arregla esto. No tengo tiempo para tus dramas. Tengo cosas que hacer. Colgó. Ni siquiera esperó mi respuesta. Solo colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. El silencio de mi departamento era tan pesado que podía sentirlo en los hombros. Tan denso que costaba respirar. 69 años. 42 trabajando. 35 criando a una hija sola después de que su padre nos abandonara. Y esto era lo que recibía. Un teléfono que solo sonaba cuando necesitaban dinero. Una hija que me llamaba asquerosa. Nietos que probablemente ni siquiera recordaban mi cara. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Desde el tercer piso podía ver la calle. La gente pasaba rápido, cada uno con su propia vida, con sus propios problemas. Nadie miraba hacia arriba. Nadie sabía que aquí, en este departamento pequeño y frío, una mujer acababa de entender algo terrible. No era amada. Era útil. Y ahora que ya no era útil, era desechable. Volví a la mesa y vi mi teléfono sobre la superficie rayada. Ningún mensaje.
Ninguna llamada perdida aparte de la de Paola. Mi cumpleaños había pasado hace 3 días y el teléfono había permanecido mudo todo el día. Había esperado. Dios sabe que había esperado. Me quedé despierta hasta medianoche pensando que tal vez llegaría un mensaje tarde. Que tal vez Paola estaba ocupada pero se acordaría. Que tal vez los niños pedirían llamar a la abuela. Nada. Y cuando finalmente me atreví a llamarla yo al día siguiente, su respuesta fue rápida y cortante. Ay, mamá, lo siento. Se me olvidó por completo. Ya sabes cómo es. Te llamo después. Nunca llamó. Pero hoy sí. Hoy que corté su acceso a mi cuenta bancaria. Hoy sí me llamó. En menos de 2 horas desde que el banco procesó el bloqueo. Me serví un vaso de agua del grifo. Estaba tibia y tenía un sabor metálico, pero la bebí de todos modos. Mis manos temblaban ligeramente. No de tristeza. Era algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Era claridad. Por primera vez en décadas, podía ver la situación exactamente como era. Sin excusas. Sin justificaciones. Sin el velo de es mi hija, tiene que quererme aunque no lo demuestre. No me quería. Punto. Y probablemente nunca lo había hecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de los vecinos a través de las paredes delgadas. Alguien veía televisión. Alguien más discutía. Una pareja reía. Vida. Había vida en todas partes menos aquí. Pensé en todas las veces que Paola había prometido visitarme. El próximo fin de semana, mamá. Te lo prometo. Y luego las excusas. Los niños tenían actividades, Daniel tenía un compromiso, ella no se sentía bien, el tráfico estaba imposible. Pensé en las navidades que pasé sola los últimos 3 años. Paola siempre tenía planes con la familia de Daniel. Es que su mamá insiste tanto. Mamá, tú entiendes, ¿verdad? Sí. Yo siempre entendía. Yo siempre perdonaba. Yo siempre esperaba. Y mientras tanto, mi cuenta bancaria se vaciaba mes tras mes. Los cargos en la tarjeta que ella usaba, restaurantes caros, ropa de marca, salones de belleza, juguetes, electrónicos. Nunca para mí. Siempre para ella. Me levanté de la cama cerca de las 4 de la mañana. No tenía sentido seguir intentando dormir. Fui a la cocina y esta vez sí me preparé café. Café barato, del que viene en bolsa, pero café al fin. Me senté de nuevo en mi silla y miré la superficie vacía de la mesa. En otras casas, en otras familias, las mesas tenían fotos. Fotos de nietos, de reuniones, de momentos felices. Mi mesa estaba vacía. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de redes sociales que Paola me había ayudado a instalar hace años. Para que veas las fotos de los niños, mamá. Entré a su perfil. Las fotos más recientes eran de hace 2 días. Una cena familiar. Paola, Daniel, mis 2 nietos. Todos sonriendo en un restaurante elegante. Las copas de vino en la mesa. Los platos que claramente costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Seguí bajando. Más fotos. La fiesta de cumpleaños de mi nieto. Había sido hace un mes. Globos, pastel enorme, decoraciones elaboradas. Yo no había sido invitada. Ni siquiera sabía que había sido su cumpleaños hasta que vi las fotos. Más abajo. Las vacaciones en la playa del verano pasado. Todos bronceados y felices. Yo había pagado parte de ese viaje sin saberlo. Vi el cargo en mi estado de cuenta, $1,200 en una agencia de viajes. Cuando pregunté, Paola me dijo que era para emergencias del colegio de los niños. Mentira. Todo había sido mentira. Cerré la aplicación. Mis manos ya no temblaban. Había algo creciendo dentro de mí. No era odio. No era ni siquiera enojo. Era decisión. 69 años cargando a otro sobre mi espalda. 69 años siendo la que daba y nunca recibía. 69 años creyendo que el amor de una madre era suficiente para 2. Pero ya no. El sol comenzaba a salir cuando tomé una decisión. No iba a reactivar esas tarjetas. No iba a volver al banco. No iba a seguir siendo el banco personal de mi hija. Por primera vez en mi vida,
Iba a pensar en mí. Y si eso me hacía egoísta, entonces que así fuera. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos de una manera diferente. No era el silencio de la soledad al que ya estaba acostumbrada. Era el silencio de haber tomado una decisión y estar esperando las consecuencias. Paola no volvió a llamar. Ni Daniel. Ni los niños. Era como si hubiera dejado de existir para ellos el momento en que dejé de ser útil. Y fue entonces cuando empecé a recordar. No todas las memorias llegan de golpe. Algunas se filtran despacio, como agua entre piedras. Y yo había pasado tanto tiempo justificando, perdonando, olvidando, que había enterrado todas las señales. Todas las veces que debía haber visto lo que realmente estaba pasando. Empezó con algo pequeño. Una tarde, mientras guardaba unos papeles viejos, encontré una invitación. La graduación de mi nieta del jardín de niños. Había sido hace 2 años. La invitación tenía fecha, hora, lugar. Yo había llamado a Paola esa mañana, emocionada, preguntándole a qué hora debía llegar. Su respuesta había sido rápida, casi automática. «Ay, mamá, se me olvidó decirte. La cambiaron de fecha. Es el próximo mes. Te aviso». Nunca me avisó. Y yo, como siempre, no insistí. No quería ser la madre pesada. La que molesta. La que exige atención. Pero ahora, sosteniendo esa invitación entre mis manos, recordé algo más. 2 semanas después de esa llamada, había visto fotos en redes sociales. La graduación había sido exactamente el día que decía la invitación. Paola estaba ahí, sonriente, con un vestido nuevo. Daniel cargaba a la niña. Había globos, pastel, otros familiares. Yo no estaba. Y cuando le pregunté por mensaje, su respuesta fue simple. «Ay, mamá, fue todo tan rápido. La niña estaba nerviosa y se nos olvidó avisarte. Perdón». Me había tragado esa excusa, como me había tragado tantas otras. Seguí buscando entre los papeles. Encontré más. Una nota que yo misma había escrito. Cumpleaños de Paola, reservar restaurante. Había sido para sus 38 años. Yo había querido organizar algo especial. Había ahorrado durante meses de mi sueldo. Cuando la llamé para confirmar la fecha, me dijo que ya tenía planes. Que Daniel le había organizado una fiesta sorpresa. Que me avisaría para celebrar otro día, solo nosotras dos. Ese otro día nunca llegó. Pero sí vi las fotos de su fiesta. Una reunión grande en un salón elegante. Amigos, familia de Daniel, compañeros de trabajo. Todos brindando, celebrando. Yo no estaba invitada a la fiesta de mi propia hija. Y había justificado eso también. Es que era sorpresa. Seguro Daniel no sabía a quién invitar. Seguro Paola pensaba llamarme después. Mentiras que yo misma me contaba. Ahora, sentada en mi sala con todos esos papeles alrededor, las memorias seguían llegando. Una tras otra. Como si una compuerta se hubiera abierto y ya no pudiera detener el flujo. El Día de las Madres de hace 3 años. Había esperado toda la mañana. Me puse mi mejor blusa, la que solo usaba para ocasiones especiales. Preparé café y compré pan dulce, pensando que tal vez Paola vendría con los niños. A las 3 de la tarde me atreví a llamarla. «¿Mamá?» «Ah, sí, feliz día. Oye, estamos en casa de la mamá de Daniel. Es que ella insistió tanto en que viniéramos. Ya sabes cómo es. Pero te veo pronto, ¿sí?» Colgué y me quedé mirando el pan dulce sobre la mesa. Nadie vino. Comí sola. El pan sabía a cartón en mi boca. Esa noche, las fotos en redes sociales mostraban a Paola abrazando a su suegra. El pie de foto decía, con la mejor suegra del mundo. Gracias por tanto amor. Me pregunté si alguna vez Paola había publicado algo así sobre mí. Entré a su perfil y busqué. Busqué durante 1 hora. Nada. Ni una sola foto mía en los últimos 5 años. Era como si yo no existiera en su vida pública. Pero los cargos en mi tarjeta sí existían. Esos nunca faltaban. Recordé la vez que me enfermé. Había sido hace 1 año y medio. Una gripe fuerte que me dejó en cama durante 1 semana. Vivía sola, no podía levantarme ni para prepararme sopa.
Llamé a Paola, con la voz débil, diciéndole que me sentía muy mal. Su respuesta: «Ay, mamá, qué mala suerte. Justo esta semana estoy súper ocupada. ¿No puedes pedirle a alguna vecina que te ayude? Te mando dinero para que pidas comida a domicilio». Nunca mandó el dinero. Y yo me las arreglé sola, como siempre. Pero 3 días después, cuando finalmente pude levantarme, vi en su perfil que había ido a un spa con sus amigas. Día de relajación. Me lo merecía. Las fotos mostraban masajes, jacuzzi, copas de champagne. Mientras yo temblaba de fiebre en mi cama, ella se relajaba en un spa. Y yo lo justifiqué. Pobrecita, también necesita su tiempo. Es una mamá ocupada. Tiene mucho estrés. Siempre encontraba excusas para ella. Nunca para mí. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba aire. Las memorias me estaban ahogando, pero al mismo tiempo, me estaban liberando. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que finalmente encajaba en su lugar. Volví a la sala y seguí recordando. Las Navidades. Dios. Las Navidades. Cada año yo compraba regalos para todos. Para Paola, para Daniel, para mis nietos. Gastaba lo que no tenía porque quería verlos felices. Quería ser parte de su alegría. Los regalos que yo recibía, si es que recibía alguno, eran cosas que claramente habían comprado a último minuto. Una vez fue un juego de toallas baratas. Otra vez, una caja de chocolates que estaba en oferta, aún tenía la etiqueta de descuento pegada. Pero lo peor no eran los regalos. Era que ni siquiera pasaban la Navidad conmigo. Siempre tenían otros planes. Siempre era solo un ratito. Mamá, tenemos que ir con la otra familia también. Y ese ratito eran 20 minutos. 20 minutos de visita obligada. Los niños ni siquiera se quitaban los abrigos. Paola miraba su teléfono todo el tiempo. Daniel esperaba en el auto. Bueno, mamá, nos tenemos que ir. Gracias por los regalos. Te queremos. Y se iban. Y yo me quedaba sola con mi árbol pequeño y mis adornos viejos, intentando convencerme de que 20 minutos eran suficientes. Pero nunca lo fueron. Abrí uno de los cajones de mi antiguo mueble y saqué mi chequera. Empecé a revisar los talones viejos. Quería ver exactamente cuánto había dado. Cuánto había entregado de mi vida, convertido en números. Los números no mentían. $500 para el depósito del departamento cuando Paola se casó. 1,200 para los muebles. 300 mensuales durante 2 años cuando Daniel perdió su primer trabajo. 800 para la cirugía dental de mi nieto. 2,000 para el enganche del auto de Paola. Y eso sin contar los cargos mensuales de la tarjeta de crédito. Eso sumaban entre $400 y $700 cada mes. Todos los meses. Durante años. Hice cálculos aproximados en una hoja de papel. La cifra me dejó sin aire. Más de $80,000 en los últimos 10 años. $80,000 que yo había trabajado, había sudado, había sufrido para ganar. $80,000 que nunca usé para mí. Que nunca gasté en arreglar mi departamento, en comprarme ropa decente, en tomarme unas vacaciones, en hacerme un chequeo médico completo. $80,000 a cambio de 20 minutos en Navidad y llamadas solo cuando necesitaban más dinero. Me recargué contra el respaldo de la silla. La casa estaba oscureciendo. No había prendido las luces. No quería. La oscuridad se sentía apropiada para lo que estaba descubriendo. No había sido descuido. No había sido que Paola estuviera ocupada. No había sido mala suerte que siempre olvidara las fechas importantes. Había sido intencional. Yo era una fuente de recursos. Un cajero automático. Y como tal, me mantenían a distancia. Lo suficientemente cerca para sacar dinero. Lo suficientemente lejos para no tener que fingir afecto real. Las lágrimas finalmente llegaron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De frustración. De años de negación que se rompían como cristal. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido esto durante tanto tiempo? Pero conocía la respuesta. La había sabido siempre. Era mi hija. Era lo único que tenía. Y el miedo a perderla,
a quedarme completamente sola, me había hecho aceptar migajas. Me había hecho creer que algo era mejor que nada. Pero ahora entendía la verdad. Ya no tenía nada que perder. Porque nunca había tenido nada real. Solo la ilusión de una familia. Solo la fantasía de que algún día ella cambiaría. De que algún día me amaría como yo la amaba a ella. Esa noche tampoco dormí bien. Pero esta vez era diferente. No era tristeza lo que me mantenía despierta. Era determinación. Algo estaba cambiando dentro de mí. Algo que había estado dormido durante décadas, finalmente estaba despertando. No sabía qué iba a hacer exactamente. Pero sabía que no iba a seguir siendo invisible. No iba a seguir siendo usada. 69 años era demasiado tiempo viviendo para otros. Tal vez era hora de vivir para mí. Pasó una semana completa sin que Paola llamara. 7 días de silencio absoluto. Y ese silencio me decía más que 1000 palabras. No estaba preocupada por mí. No estaba preguntándose si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía enferma. Solo estaba castigándome con su ausencia. Esperando que el silencio me quebrara. Que me hiciera correr de vuelta al banco a reactivar esas tarjetas. Pero algo extraño estaba pasando. Mientras más días pasaban, más clara veía todo. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos y ahora el mundo se veía diferente. Más nítido. Más real. Me descubrí observando todo con nuevos ojos. Las paredes de mi departamento. Los muebles que había comprado hace 20 años y nunca reemplacé porque cada centavo extra iba para Paola. La ropa en mi armario, toda vieja, descolorida, fuera de moda. Los zapatos con las suelas gastadas que había reparado 3 veces porque no quería gastar en unos nuevos. Todo esto mientras mi hija publicaba fotos con bolsos de marca y vestidos nuevos cada mes. Una mañana, mientras tomaba café, mi teléfono sonó. El corazón me dio un vuelco. Tal vez era Paola. Tal vez finalmente había reflexionado. Tal vez iba a disculparse. Pero no era ella. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Casi nunca recibía llamadas de números que no conocía. Hola. Señora Alma Rodríguez. Era una voz de hombre. Formal. Seria. Sí, soy yo. Buenos días, señora. Habla el licenciado Esteban Mesa. Soy abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto importante. ¿Podríamos encontrarnos? Se me heló la sangre. Un abogado. ¿Paola me estaba demandando? ¿Era posible que llegara a tanto? ¿De qué se trata? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Preferiría hablar en persona, si no le molesta. Es sobre una herencia. Una propiedad que le corresponde legalmente. ¿Herencia? Yo no tenía familia aparte de Paola. Mis padres habían muerto hace más de 30 años. No tenía hermanos. No tenía tíos vivos. Creo que tiene a la persona equivocada. Yo no tengo ninguna herencia pendiente. Señora Rodríguez, le aseguro que tengo a la persona correcta. Se trata de una propiedad que perteneció a su difunto esposo, el señor Rodríguez. Necesito explicarle algunos detalles legales que han salido a la luz recientemente. Mi difunto esposo. Hacía 35 años que ese hombre nos había abandonado. Se había ido cuando Paola tenía apenas 3 años. Nunca volvimos a saber de él. Nunca mandó dinero. Nunca llamó. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. No entiendo. Él nos abandonó hace décadas. No sé nada de él. Lo sé, señora. Y precisamente por eso necesito hablar con usted. Hay información que debe conocer. ¿Podría recibirme mañana en su domicilio? O si prefiere, puedo darle la dirección de mi oficina. Algo en su tono me hizo decir que sí. Tal vez era curiosidad. Tal vez era que cualquier cosa era mejor que seguir sentada en mi departamento reviviendo memorias dolorosas. Puede venir aquí mañana. A las 10 de la mañana. Perfecto. Ahí estaré. Gracias por su tiempo, señora Rodríguez. Colgó y me quedé mirando el teléfono. ¿Una herencia? ¿Una propiedad? Nada de eso tenía sentido. Ese hombre nos había dejado sin nada.
Había vaciado la cuenta bancaria que teníamos y se había largado. Tuve que empezar de cero. Tuve que trabajar dobles turnos para pagar la renta, para comprar comida, para darle a Paola lo que necesitaba. Y ahora, 35 años después, aparecía un abogado hablando de propiedades y herencias. Esa noche apenas probé la cena. Mi mente daba vueltas y vueltas. ¿Qué podía hacer? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Al día siguiente me levanté temprano. Limpié el departamento aunque ya estaba limpio. Me puse mi mejor ropa, que no era mucho, pero al menos estaba planchada. Me peiné con cuidado. No sabía por qué me importaba tanto mi apariencia para recibir a un abogado, pero me importaba. A las 10 en punto tocaron el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de unos 50 años. Traje oscuro, portafolio de piel, anteojos. Se veía profesional. Serio. Señora Rodríguez. Gracias por recibirme. Me extendió la mano. Se la estreché y lo invité a pasar. Noté cómo sus ojos recorrieron brevemente el departamento. No con juicio. Solo observando. ¿Gusta un café? Ofrecí por cortesía. No se moleste, gracias. Esto no tomará mucho tiempo. Se sentó en la única silla disponible y yo me senté frente a él en el sofá viejo. Abrió su portafolio y sacó varios documentos. Señora Rodríguez, voy a ser directo. Su esposo, bueno, ex esposo, falleció hace 3 meses. Las palabras me golpearon de una manera extraña. No sentí tristeza. No sentí nada realmente. Ese hombre había muerto para mí hacía 35 años. Pero igual la sentí. Entiendo. Él vivía en otra ciudad. Rehizo su vida. Tuvo otro matrimonio, aunque nunca se divorció legalmente de usted, lo cual crea una situación legal particular. Hizo una pausa. Él tenía propiedades, una casa, y según la ley, al no haberse divorciado oficialmente, usted sigue siendo su esposa legítima, lo que significa que tiene derecho a parte de la herencia. Me quedé en silencio, procesando. Ese hombre que nos abandonó, que nos dejó sin nada, que nunca volvió a preguntar por su hija. Había estado viviendo en otra ciudad, con otra familia, con propiedades. No quiero nada de él. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. El abogado levantó la mano. Entiendo su posición, señora. Créame. Entiendo. Pero hay más. Hay una mujer que dice ser su esposa. Ella y su hijo están reclamando toda la herencia. Dicen que usted no tiene derecho a nada porque el matrimonio estaba terminado hace décadas. Y tienen razón. Estaba terminado. Legalmente no, y esa es la diferencia. Sacó más papeles. Esta casa vale aproximadamente $250,000. La mitad le corresponde a usted por ley. Son $125,000, señora Rodríguez. La cifra flotó en el aire entre nosotros. $125,000. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Más de lo que había ganado en años de trabajo. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Usted los representa a ellos? No. Yo represento al Estado en este caso. Mi trabajo es asegurarme de que los bienes se distribuyan legalmente. Y legalmente, usted tiene derecho a esa herencia. Pero necesito que firme algunos documentos. Necesito que reclame lo que le corresponde. Miré los papeles sobre la mesa. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Ellos saben de mí? La otra mujer y el hijo. Saben que existió un matrimonio previo. Están peleando la validez legal. Dicen que fue abandono de su parte también. Que usted nunca lo buscó, nunca inició un divorcio, nunca reclamó nada. Una risa amarga salió de mi garganta. Porque no tenía dinero ni para un abogado. Porque estaba ocupada criando sola a mi hija. Porque asumí que si él quería divorciarse, él lo haría. Lo sé. Y la ley está de su lado. El abogado se inclinó hacia adelante. Señora Rodríguez, entiendo que esto es mucho que procesar. No necesita decidir ahora mismo. Pero sí necesito que sepa que tiene opciones. Puede reclamar lo que le corresponde. O puede renunciar a ello.
La decisión es suya. ¿Y si reclamo? ¿Cuánto tiempo tomaría? Unos meses, tal vez. Hay que ir a juicio. Hay que presentar pruebas. Pero tengo el certificado de matrimonio original. Tengo registros de que nunca hubo divorcio. El caso es sólido. Me froté las sienes. Todo esto era demasiado. Hace una semana mi mayor preocupación era cómo pagar la renta de este mes sin mi sueldo. Y ahora estaba hablando de cientos de miles de dólares. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero necesito una respuesta en 2 semanas. Después de eso, si no reclama, la herencia irá completamente para la otra familia. Asentí. El abogado me dejó su tarjeta y copias de algunos documentos. Me explicó que podía llamarlo cuando quisiera, que estaba disponible para responder cualquier pregunta. Cuando se fue, me quedé sentada en el sofá, mirando los papeles sobre la mesa. $125,000. Una casa. Una propiedad. Dinero que cambiaría mi vida completamente. Que me permitiría vivir mis últimos años con dignidad. Que me permitiría arreglar este departamento, comprar ropa nueva, hacerme los chequeos médicos que había pospuesto durante años. Pero había algo más en esos papeles. Algo que el abogado había mencionado de pasada. Ese hombre había tenido otro hijo. Un hijo que creció con su padre presente. Un hijo que tuvo lo que Paola nunca tuvo. Un padre. Y ahora ese hijo quería quedarse con todo. Quería borrar mi existencia como si yo nunca hubiera sido su esposa. Como si Paola nunca hubiera sido su hija. Por primera vez en días, una sonrisa pequeña apareció en mi rostro. No era una sonrisa de alegría. Era algo más oscuro. Más determinado. Tal vez ese hombre me había abandonado. Tal vez me había dejado con nada. Pero ahora, décadas después, me estaba dando algo sin quererlo. Me estaba dando opciones. Me estaba dando poder. Y yo iba a decidir exactamente qué hacer con ello. Pero primero, necesitaba saber más. Necesitaba entender toda la situación. Necesitaba las respuestas que el abogado no me había dado todavía. Tomé mi teléfono y marqué el número de la tarjeta. Licenciado Mesa, soy Alma Rodríguez. Tengo algunas preguntas más. Por supuesto, señora. Dígame. Quiero saber todo. Quiero saber dónde vivía. Quiero saber cómo era su vida. Quiero saber si alguna vez mencionó a Paola. Si alguna vez preguntó por ella. Hubo un silencio breve. Puedo conseguir esa información. ¿Está segura de que quiere saberlo? Completamente segura. Está bien. Le llamaré en unos días con todo lo que encuentre. Colgué y miré por la ventana. El sol brillaba afuera. La gente caminaba por la calle. La vida seguía como siempre. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Durante 35 años había sido una víctima. Del abandono de ese hombre. De la indiferencia de mi hija. De mi propia incapacidad de ponerme primero. Pero ya no. Ahora tenía información. Tenía opciones. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía control. No sabía exactamente qué iba a hacer con todo esto. Pero sí sabía una cosa con certeza absoluta. Ya no iba a ser invisible. Ya no iba a aceptar migajas. Ya no iba a quedarme callada. Los siguientes días iban a ser interesantes. Muy interesantes. El licenciado Mesa me llamó exactamente 4 días después, tal como había prometido, y su voz sonaba diferente esta vez, más cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra con precaución antes de decirla, porque sabía que lo que tenía que contarme iba a dolerme de maneras que tal vez ni yo misma podía anticipar todavía. Me pidió que nos viéramos de nuevo en mi departamento porque la información que había recopilado era extensa y prefería explicármela en persona, con todos los documentos a la vista, y yo acepté aunque una parte de mí tenía miedo de lo que estaba por descubrir, porque a veces la verdad duele más que la mentira, pero ya había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Cuando llegó esa tarde, traía consigo una carpeta mucho más gruesa que la anterior, llena de papeles, fotografías, registros oficiales, y se sentó frente a mí con una expresión que mezclaba profesionalismo con algo parecido a la compasión genuina. Me explicó que mi ex esposo,
Ese hombre que nos había abandonado cuando Paola apenas empezaba a caminar, se había mudado a una ciudad a solo 3 horas de distancia, no al otro lado del país como yo siempre había asumido, sino lo suficientemente cerca como para haber vuelto si hubiera querido. Lo suficientemente cerca como para haber buscado a su hija si le hubiera importado, aunque fuera un poco. Había conocido a otra mujer apenas 6 meses después de dejarnos, se había casado con ella en una ceremonia civil que legalmente no tenía validez porque nunca se divorció de mí, y habían tenido un hijo que ahora tenía 33 años, un hombre adulto que había crecido con todo lo que Paola nunca tuvo, con un padre presente en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada momento importante de su vida. El abogado sacó fotografías de la carpeta y las colocó sobre la mesa frente a mí, y yo las miré sintiendo como algo se retorcía dentro de mi pecho, porque ahí estaba él, ese hombre que yo había amado tanto tiempo atrás, envejecido pero reconocible, sonriendo en fotos familiares, abrazando a su otro hijo, posando frente a una casa grande y bonita con jardín, viviendo la vida que debió haber vivido con nosotras. Pero lo que más me impactó fue cuando el licenciado Mesa me mostró los registros bancarios y financieros que había podido obtener como parte del proceso legal de la herencia, porque resultaba que ese hombre no había sido pobre todos estos años, no había estado luchando por sobrevivir como yo lo había hecho, sino que había tenido un negocio exitoso, una ferretería que creció hasta convertirse en una cadena pequeña con 3 locales, generando ingresos suficientes como para vivir cómodamente, para darle a su otra familia una vida llena de comodidades que a nosotras nos había negado completamente. Me explicó que la casa en cuestión, esa propiedad por la cual ahora había una disputa legal, valía $250,000 como ya me había dicho, pero que además había cuentas bancarias con aproximadamente $80,000 más, inversiones menores, un auto reciente. Y todo eso también formaba parte de la herencia que legalmente me correspondía en un 50% porque yo seguía siendo su esposa legítima ante la ley, sin importar cuántos años hubieran pasado o cuántas vidas paralelas hubiera construido. Pero entonces el abogado sacó otro documento de la carpeta, este más viejo, amarillento en los bordes, y me dijo que había algo más que yo necesitaba saber, algo que había descubierto durante su investigación y que tal vez cambiaría mi perspectiva sobre toda esta situación de maneras que yo no podía imaginar todavía. Me contó que durante sus primeros años en esa otra ciudad, mi exesposo había intentado contactarme en 2 ocasiones, había mandado cartas a la última dirección que tenía registrada, que era el departamento donde vivíamos cuando él se fue, pero que esas cartas aparentemente nunca llegaron a mis manos o tal vez sí llegaron pero alguien las interceptó, y que en esas cartas él mencionaba a Paola, preguntaba por ella, decía que quería ser parte de su vida de alguna manera aunque fuera mínima. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago porque yo nunca recibí ninguna carta, nunca supe que él había intentado contactarnos, y durante todos estos años había asumido que simplemente nos había olvidado por completo, que habíamos dejado de existir para el momento en que cerró la puerta y se marchó de nuestras vidas. El licenciado continuó explicándome que después de esos 2 intentos fallidos, aparentemente mi exesposo había desistido de buscar más contacto, se había sumergido completamente en su nueva vida, en su nueva familia, y nunca más había mencionado mi nombre ni el de Paola según los testimonios de la mujer con quien vivió todos estos años y del hijo que tuvieron juntos. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente me dejó sin palabras y con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharle en mis oídos, fue cuando el abogado me mostró el testamento que mi exesposo había redactado apenas 2 años antes de morir, un documento legal en el que dejaba todo, absolutamente todo, a su otra familia, y en el que específicamente mencionaba que no deseaba dejar nada a su primera hija porque según sus propias palabras escritas en ese papel, ella había elegido no formar parte de su vida y él respetaba esa decisión. Las palabras me cortaron como cuchillos afilados porque Paola nunca había elegido nada, ella había sido una niña de 3 años cuando su padre desapareció, no había tenido la oportunidad de elegir absolutamente nada, y sin embargo este hombre la culpaba a ella, la convertía en la villana de una historia donde ella solo había sido una víctima inocente. Le pregunté al abogado cómo era posible que ese testamento tuviera validez si yo seguía siendo legalmente su esposa, si nunca nos habíamos divorciado oficialmente, y él me explicó pacientemente que el testamento en sí mismo no podía anular mis derechos legales como cónyuge, que independientemente de lo que ese documento dijera, la ley estaba de mi lado y yo podía reclamar lo que me correspondía sin ningún problema legal real. Me quedé en silencio durante varios minutos después de que terminó de hablar, mirando todos esos papeles esparcidos sobre mi mesa, todas esas pruebas de una vida paralela que había existido a solo 3 horas de distancia mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener a mi hija, mientras ahorraba centavos para comprarle zapatos nuevos cuando los viejos ya no le quedaban, mientras me saltaba comidas para que ella pudiera comer 3 veces al día.
El abogado me dijo que entendía que esto era mucho que procesar, que tal vez necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué quería hacer con toda esta información, pero que él necesitaba mi respuesta definitiva en una semana porque los plazos legales no esperaban y la otra familia estaba presionando para cerrar el caso rápidamente y quedarse con todo. Cuando se fue esa tarde, me quedé sentada en la oscuridad de mi departamento porque no tuve fuerzas para levantarme a encender las luces. Y las lágrimas finalmente cayeron, no lágrimas de tristeza sino de una rabia profunda que había estado enterrada durante 35 años. Una furia que nunca me había permitido sentir porque siempre había estado demasiado ocupada sobreviviendo, demasiado ocupada siendo fuerte por Paola. Pero ahora, con todas esas fotografías y documentos todavía sobre la mesa, con la evidencia clara de que ese hombre había tenido los recursos para ayudarnos pero había elegido no hacerlo, con la certeza de que había culpado a una niña de 3 años por no formar parte de su vida, algo dentro de mí se rompió de una manera definitiva e irreversible. Y fue en ese momento, sentada en la oscuridad, con el peso de 35 años de mentiras y abandono cayendo sobre mis hombros, cuando tomé la decisión más importante de mi vida, cuando decidí que ya no iba a ser la mujer que acepta y perdona y olvida, que ya no iba a quedarme callada mientras otros escribían la historia a su conveniencia. Iba a pelear por esa herencia, no porque necesitara el dinero desesperadamente, aunque ciertamente me vendría bien después de una vida de carencias, sino porque era lo correcto, porque era justicia, porque ese hombre nos debía al menos eso después de todo lo que nos había quitado. Y más importante aún, iba a decirle a Paola la verdad sobre su padre, iba a mostrarle todas estas pruebas, todos estos documentos, todas estas fotografías de la vida que él había vivido mientras nosotras luchábamos por sobrevivir. Tal vez entonces ella entendería algo, tal vez entonces vería que no era la única que había sido abandonada y usada en esta familia, tal vez entonces tendríamos algo en común que nos uniera en lugar de separarnos. O tal vez no cambiaría nada entre nosotras. Tal vez ella seguiría siendo la misma hija interesada y egoísta que solo me llamaba cuando necesitaba dinero. Pero al menos yo habría intentado, al menos yo habría peleado por lo que nos correspondía, al menos yo no me habría quedado callada una vez más. A la mañana siguiente llamé al licenciado Mesa antes de que pudiera arrepentirme, antes de que la parte de mí que siempre había sido complaciente y silenciosa pudiera convencerme de que no valía la pena pelear, de que era mejor dejar las cosas como estaban y seguir adelante con mi vida sin complicaciones. Pero esa parte de mí ya no tenía el control y la nueva alma, la que había despertado después de tantos años dormida, le dijo con voz firme y clara que quería reclamar todo lo que me correspondía legalmente, que quería pelear por esa herencia hasta las últimas consecuencias. El abogado pareció complacido con mi decisión y me explicó que necesitaríamos empezar a reunir toda la documentación necesaria para construir un caso sólido, que aunque la ley estaba de mi lado, la otra familia no iba a rendirse fácilmente y probablemente intentarían atacar la validez de mi matrimonio argumentando abandono mutuo o cualquier otra estrategia legal que sus abogados pudieran encontrar para despojarme de lo que me correspondía. Me pidió que buscara cualquier evidencia que tuviera de mi matrimonio original, fotografías de la boda si las había conservado, cartas o documentos que demostraran que habíamos vivido juntos como esposos, cualquier prueba de que yo había intentado mantener el contacto o de que él había desaparecido deliberadamente dejándonos sin recursos. Y yo le dije que haría una búsqueda exhaustiva en todas las cajas viejas que tenía guardadas en el closet desde hacía décadas. Pasé los siguientes 3 días revisando cada rincón de mi departamento, sacando cajas polvorientas llenas de recuerdos que había evitado mirar durante años porque dolían demasiado, porque me recordaban todo lo que había perdido, todo lo que nunca tuve, y encontré más de lo que esperaba. Encontré fotografías de nuestra boda en las que ambos sonreíamos con esa inocencia de quienes todavía creen que el amor es suficiente para construir una vida juntos. Encontré el certificado de nacimiento de Paola donde aparecían los nombres de ambos padres. Encontré recibos de renta de los primeros años después de que él se fue donde solo aparecía mi nombre porque yo era quien había tenido que hacerme cargo de todo. Encontré incluso una carta que le había escrito pero nunca envié. Una carta llena de dolor y súplicas preguntándole por qué nos había abandonado, por qué había elegido irse sin dar explicaciones, por qué no le importaba su hija. Llevé todo eso al despacho del licenciado Mesa y él revisó cada documento con cuidado meticuloso, tomando notas, haciendo copias, organizando todo en carpetas etiquetadas, y me dijo que esto era exactamente lo que necesitábamos, que con esta evidencia más los registros oficiales que él ya había conseguido, teníamos un caso extremadamente sólido que ningún juez podría ignorar fácilmente. Me explicó también que necesitaba prepararme mentalmente para lo que vendría después, porque el proceso legal no sería rápido ni sencillo, porque la otra familia probablemente intentaría desacreditarme de cualquier manera posible, porque tendrían que interrogarme sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre los años posteriores al abandono.
y que algunas de esas preguntas serían incómodas y dolorosas de responder. Pero yo le dije que estaba lista para lo que fuera necesario, que después de haber sobrevivido a 35 años de soledad y sacrificio, después de haber criado sola una hija que ahora apenas me dirigía la palabra, después de haber trabajado hasta destrozarme el cuerpo para darle a otros lo que yo nunca tuve, un interrogatorio legal no me asustaba en absoluto. El licenciado entonces sacó otro sobre de su escritorio y me dijo que había algo más que necesitaba mostrarme, algo que había descubierto durante su investigación adicional y que tal vez me interesaría saber, aunque no estaba seguro de si esta información ayudaría o complicaría más las cosas desde un punto de vista emocional. Abrió el sobre y sacó varios extractos bancarios, registros de transferencias, movimientos financieros detallados de los últimos 20 años de la vida de mi exesposo, y mientras yo miraba esos números sin entender completamente qué era lo que él quería mostrarme, el abogado empezó a señalar ciertas transacciones específicas que se repetían con regularidad sospechosa. Me explicó que había encontrado evidencia de que mi exesposo había estado pagando la educación universitaria completa de su otro hijo, había financiado la compra del primer auto de ese muchacho, había dado el enganche para su primer departamento, había invertido en el negocio pequeño que el chico había intentado abrir y que eventualmente fracasó, y que en total había gastado aproximadamente $150,000 en su otro hijo durante las últimas 2 décadas. Las cifras bailaban frente a mis ojos mientras hacía cálculos mentales rápidos. Mientras comparaba esos números obscenos con los $300 mensuales que yo le daba a Paola cuando Daniel perdió su trabajo, con los 500 que había ahorrado durante meses para regalarle en su boda, con los 1,200 que había prestado para los muebles de su primer departamento y que nunca me devolvió. El contraste era tan brutal, tan injusto, tan absolutamente devastador que sentí como si me hubieran vaciado por dentro, como si alguien hubiera arrancado todos mis órganos dejando solo un cascarón hueco donde antes había una persona completa. Ese hombre había tenido el dinero para darle a Paola todo lo que ella necesitaba y más. Había tenido los recursos para pagarle una educación decente, para ayudarla a establecerse en la vida, para ser un padre presente al menos financieramente si no podía serlo emocionalmente, pero había elegido conscientemente no hacerlo. Había elegido darle todo a su otro hijo mientras su primera hija crecía sin nada. Le pregunté al abogado si Paola tenía algún derecho legal sobre esa parte de la herencia también, si podía reclamar algo en nombre de todo lo que su padre nunca le dio, y él me explicó con paciencia profesional que legalmente Paola no tenía derechos directos sobre la herencia porque no estaba mencionada en el testamento y porque técnicamente yo era la única heredera legítima como esposa legal, pero que una vez que yo recibiera mi parte, podría hacer con ese dinero lo que quisiera, incluyendo compartirlo con mi hija si así lo decidía. Esa última frase se quedó flotando en el aire entre nosotros como una pregunta no formulada, como una decisión que todavía no estaba lista para tomar, porque la verdad era que no sabía si quería compartir algo de esto con Paola, no sabía si ella merecía recibir algo después de cómo me había tratado, después de haberme llamado asquerosa y egoísta por atreverme a pensar en mí misma por primera vez en mi vida. Pero también sabía que esto no era realmente sobre Paola y sobre mí, sino sobre un hombre que había tomado decisiones terribles que habían afectado a todos nosotros de maneras profundas e irreparables, y que tal vez la justicia verdadera sería asegurarme de que su primera hija, la que la había abandonado y olvidado, recibiera al menos una parte de lo que siempre debió ser suyo. El licenciado me dijo que no tenía que decidir nada de eso todavía, que primero necesitábamos ganar el caso, asegurarnos de que yo recibiera lo que me correspondía legalmente, y que después tendría todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con ese dinero, con esa propiedad, con toda esa justicia tardía que finalmente estaba llegando después de tantos años de espera. Salí de su oficina esa tarde con la cabeza dándome vueltas, con tantos pensamientos y emociones contradictorias que no sabía cómo procesarlos todos al mismo tiempo, y mientras caminaba de regreso a mi departamento por las calles que conocía de memoria después de tantos años viviendo en el mismo lugar, me di cuenta de que estaba sonriendo a pesar de todo. Sonriendo porque por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía control sobre mi propia vida. Cuando llegué a casa encontré 3 mensajes de Paola en mi teléfono, los primeros en 2 semanas completas, y mi corazón dio un salto pensando que tal vez finalmente había reflexionado, que tal vez había entendido lo injusta que había sido conmigo, pero cuando escuché los mensajes de voz descubrí que solo quería saber si ya había ido al banco a reactivar las tarjetas, si ya había reconsiderado mi decisión egoísta de dejar mi trabajo, si ya me había dado cuenta de que ella y su familia me necesitaban. Borré los mensajes sin responder porque ya no tenía energía para seguir siendo la madre que suplica por migajas de atención, la que acepta cualquier trato con tal de no perder el contacto con su hija, y en lugar de eso me serví un vaso de agua y me senté a mirar los documentos que el abogado me había dado para revisar.
Toda esa evidencia de una vida que pudo haber sido diferente si solo ese hombre hubiera tenido, aunque fuera un poco de decencia. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente tenía un plan, tenía un propósito, tenía algo por lo cual luchar que era más grande que simplemente sobrevivir un día más. Y mañana empezaría oficialmente la batalla legal que cambiaría todo. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad legal que me mantuvo ocupada de maneras que nunca había experimentado antes, con citas en el despacho del licenciado Mesa, con firmas de documentos interminables, con preparación para testimonios y declaraciones que tendría que dar frente a un juez, y aunque todo el proceso era agotador y a veces confuso, también me daba un sentido de propósito que había estado ausente de mi vida durante demasiado tiempo. El abogado me explicó que la otra familia había contratado a un bufete bastante agresivo que estaba intentando toda clase de estrategias para invalidar mis derechos, argumentando que el abandono había sido mutuo, que yo nunca había intentado buscar a mi exesposo, que había dejado pasar décadas sin reclamar nada y que eso demostraba que no tenía interés real en el matrimonio o en mantener ningún tipo de vínculo legal con él. Pero el licenciado Mesa se mostraba confiado en que ninguno de esos argumentos tendría peso real ante un juez, porque la ley era clara respecto a que un matrimonio no disuelto legalmente seguía siendo válido independientemente del tiempo transcurrido o de las circunstancias personales, y que mis derechos como esposa legítima no podían ser anulados simplemente porque la otra familia deseara que así fuera. Durante todo este tiempo, Paola seguía sin saber nada de lo que estaba pasando, seguía sin tener idea de que su padre había muerto ni de que existía una herencia por la cual yo estaba peleando, y yo había decidido conscientemente mantenerla al margen hasta que todo estuviera resuelto porque no quería que su reacción fuera únicamente por el dinero. No quería que de repente se interesara en mí solo porque había la posibilidad de recibir algo material. Pero también sabía que eventualmente tendría que contarle todo, tendría que mostrarle los documentos, las fotografías, la evidencia de que su padre había vivido tan cerca durante todos estos años sin intentar contactarla nunca, sin preguntar por ella, sin demostrar el más mínimo interés en saber cómo estaba creciendo su hija. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez los papeles del caso en mi mesa, empecé a pensar en cómo sería ese momento de revelación, en qué palabras usaría para contarle a Paola algo que probablemente cambiaría su perspectiva sobre toda su vida, y me di cuenta de que necesitaba planear ese encuentro con cuidado. Necesitaba asegurarme de que cuando finalmente nos sentáramos a hablar, yo tuviera todo organizado de manera que no quedara espacio para malentendidos o manipulaciones. Decidí que esperaría hasta que el juez emitiera su fallo final, hasta que tuviera la certeza legal de que la herencia me correspondía y de que nadie podría quitármela, y entonces invitaría a Paola a mi departamento para una conversación que hacía falta desde hacía mucho tiempo, una conversación donde finalmente le diría todo lo que había estado guardando durante años. Todas las veces que me había sentido usada y abandonada por ella, todas las ocasiones en que su indiferencia me había partido el corazón. Empecé a escribir notas para mí misma, puntos que no quería olvidar mencionar durante esa conversación, cosas que necesitaba decirle aunque dolieran, aunque la hicieran sentir incómoda, porque ya había pasado demasiado tiempo callando mis sentimientos verdaderos para no incomodar a los demás, para mantener una paz falsa que en realidad solo me lastimaba a mí. El licenciado Mesa me llamó un martes por la tarde para decirme que la fecha de la audiencia final había sido establecida para dentro de 3 semanas, que el juez había revisado toda la documentación presentada por ambas partes y que quería escuchar los testimonios en persona antes de emitir su fallo, y que yo necesitaba prepararme mentalmente para responder preguntas difíciles sobre mi matrimonio, sobre los años posteriores al abandono, sobre por qué nunca había intentado divorciarme. Oficialmente. Pasé días ensayando posibles respuestas frente al espejo de mi baño, practicando mantener la calma mientras explicaba que no me había divorciado porque no tenía dinero para pagar un abogado, porque estaba demasiado ocupada trabajando y criando sola a mi hija, porque honestamente pensé que si él quería terminar legalmente el matrimonio sería su responsabilidad hacerlo, ya que él había sido quien se fue. También empecé a limpiar mi departamento de manera obsesiva, no porque fuera a recibir visitas, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba todo lo que estaba por venir, y mientras limpiaba encontré más fotografías viejas, más recuerdos de una época en que todavía creía que las cosas podían mejorar, que algún día Paola valoraría todo lo que yo había sacrificado por ella. Había una foto en particular que me hizo detenerme, una imagen de Paola a los 15 años en su graduación de secundaria, sonriendo con su diploma en mano, y yo a su lado con un vestido que había usado durante años porque no podía permitirme comprar ropa nueva. Y recordé cómo ese día ella había estado molesta conmigo porque no pude comprarle el vestido de fiesta caro que quería, porque mi sueldo apenas alcanzaba para la renta y la comida y no quedaba nada para lujos.
Guardé esa fotografía junto con todas las demás evidencias que pensaba mostrarle cuando llegara el momento, cuando finalmente nos sentáramos cara a cara y tuviéramos la conversación que debimos haber tenido hace años, la conversación donde yo dejaría de ser solo la madre que da y empieza y ella tendría que escuchar, realmente escuchar, todo lo que yo había cargado en silencio durante décadas. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba y me desperté con el estómago revuelto de nervios, pero también con una determinación férrea que me sorprendió a mí misma, porque durante toda mi vida había sido una mujer que evitaba los conflictos, que prefería ceder antes que pelear. Pero ahora estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario con tal de obtener la justicia que me correspondía. Me puse mi mejor ropa, que seguía sin ser gran cosa pero al menos estaba limpia y planchada, y mientras me miraba en el espejo antes de salir vi a una mujer diferente a la que había sido hace apenas 2 meses. Vi a alguien que había encontrado su fuerza en el lugar más oscuro, en el momento más doloroso, y que ahora estaba lista para reclamar su lugar en el mundo. El licenciado Mesa me esperaba en las escaleras del juzgado y me saludó con una sonrisa profesional, pero también con un brillo en los ojos que me decía que él creía genuinamente que íbamos a ganar este caso, que toda la preparación y toda la documentación que habíamos reunido durante semanas iba a valer la pena. Entramos juntos a la sala del tribunal y vi por primera vez a la otra familia, la mujer con quien mi exesposo había vivido todos estos años y su hijo ya adulto, ambos mirándome con una mezcla de curiosidad y hostilidad, como si yo fuera la intrusa, como si yo fuera quien había llegado a arruinar sus vidas, cuando en realidad yo solo estaba reclamando lo que legalmente me correspondía. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Y cuando finalmente me llamaron al estrado para dar mi testimonio, sentí como todo el miedo y la incertidumbre se transformaban en claridad absoluta, en la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que después de 69 años de poner a otros primero finalmente era mi turno de pelear por mí misma. Y mientras empezaba a hablar, a contar mi historia con voz firme aunque por dentro temblara, supe que sin importar cómo terminara todo esto, ya había ganado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Había recuperado mi dignidad. El juez escuchó mi testimonio completo sin interrumpir, tomando notas ocasionales mientras yo explicaba con todo el detalle que pude recordar cómo había sido mi matrimonio, cómo había llegado el abandono repentino sin explicaciones ni advertencias, cómo había tenido que reconstruir mi vida desde cero mientras criaba sola a una niña pequeña que constantemente preguntaba por qué su papá no volvía a casa. Cuando terminé de hablar, el abogado de la otra familia se levantó para hacerme preguntas que claramente estaban diseñadas para hacerme parecer negligente o interesada, preguntándome por qué nunca había buscado activamente a mi exesposo, por qué nunca había iniciado procedimientos de divorcio, por qué después de tantos años de silencio ahora aparecía reclamando derechos sobre propiedades y dinero que según ellos no me correspondían moralmente aunque tal vez sí legalmente. Respondí cada pregunta con la calma que había practicado durante días, explicando que no tenía recursos para contratar abogados cuando apenas podía pagar la renta y la comida, que había asumido que si él quería divorciarse tendría que iniciar el proceso ya que había sido su decisión abandonarnos, que nunca imaginé que él estaba construyendo una vida próspera a solo 3 horas de distancia mientras yo trabajaba turnos dobles en una fábrica textil destruyéndome las manos y la espalda. El abogado intentó insinuar que mi aparición ahora era conveniente y calculada, que tal vez había sabido de la muerte de mi exesposo y había visto una oportunidad de enriquecerme, pero el licenciado Mesa intervino inmediatamente presentando evidencia de que yo había sido contactada por las autoridades como parte del proceso legal estándar de liquidación de herencias, que no había buscado activamente esta situación, sino que había sido informada de mis derechos legales por obligación del sistema judicial. Luego fue el turno de la otra mujer de testificar y mientras la escuchaba hablar sobre los años que había pasado con mi exesposo, sobre la vida que habían construido juntos, sobre el hijo que habían criado, sentí una mezcla extraña de emociones que no podía definir completamente, porque por un lado había rabia de que ella hubiera tenido todo lo que yo debí tener, pero por otro lado también había algo parecido a la lástima porque ella también había sido engañada, había vivido creyendo que estaba en un matrimonio legítimo cuando en realidad técnicamente era la otra mujer aunque ella no lo supiera. Ella lloró mientras hablaba de cómo mi exesposo nunca le había mencionado que tenía una hija de un matrimonio anterior, de cómo había descubierto mi existencia solo después de su muerte cuando empezaron a revisar los documentos legales, de cómo se sentía traicionada y confundida por haber construido su vida entera sobre una mentira que la había mantenido cuidadosamente oculta durante décadas. El hijo también testificó y su hostilidad hacia mí era palpable en cada palabra que pronunciaba, culpándome de querer robar lo que según él era legítimamente suyo, lo que su padre había trabajado para construir y dejarle a él, sin entender o sin querer entender que ese mismo padre había abandonado a otra familia, a otra hija, sin darles absolutamente nada durante todos esos años.
El juez escuchó todos los testimonios, revisó toda la documentación presentada por ambas partes, los registros de matrimonio, los certificados, los extractos bancarios, las fotografías, cada pieza de evidencia que habíamos recopilado durante semanas, y finalmente anunció que necesitaba tiempo para deliberar y que emitiría su fallo por escrito en un plazo de 2 semanas. Salimos del juzgado agotados emocionalmente y el licenciado Mesa me dijo que había ido muy bien, que mi testimonio había sido convincente y coherente, que la evidencia documental era irrefutable y que estaba confiado en que obtendríamos un fallo favorable, pero que teníamos que ser pacientes y esperar a que el sistema judicial siguiera su curso. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida, cada día arrastrándose con una lentitud insoportable mientras yo intentaba mantenerme ocupada con tareas domésticas y evitaba pensar demasiado en todas las posibilidades, en lo que haría si ganaba, en lo que significaría si perdía, en cómo cambiaría mi vida independientemente del resultado. Finalmente llegó la llamada del licenciado Mesa un viernes por la tarde y su voz sonaba diferente, emocionada pero profesional, y me dijo que habíamos ganado, que el juez había fallado completamente a mi favor reconociendo mi derecho legítimo como esposa legal a la mitad de todos los bienes de mi exesposo, incluyendo la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Me explicó que el fallo incluía un análisis detallado de cómo la ley de matrimonio funcionaba en estos casos, de cómo un matrimonio no disuelto seguía siendo válido independientemente de las circunstancias personales o del tiempo transcurrido, y de cómo la otra familia tendría que aceptar la división de bienes según lo establecido legalmente, aunque no les gustara moralmente. Los números que me dio me hicieron sentir mareada porque estábamos hablando de aproximadamente $165,000 entre la mitad del valor de la casa, la mitad de las cuentas bancarias y otros activos menores, una cantidad de dinero que representaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida de trabajo, más de lo que jamás había soñado con tener. Pero más allá del dinero, lo que realmente me impactó fue la sensación de justicia, de que finalmente después de 35 años de cargar sola con todo el peso del abandono, alguien había reconocido oficialmente que lo que me había pasado estaba mal, que yo tenía derecho a algo mejor, que mi sufrimiento y mi sacrificio no habían sido invisibles después de todo. El licenciado me explicó que el proceso de liquidación tomaría algunos meses más porque había que vender la casa y distribuir los activos según lo ordenado por el juez, pero que todo estaba encaminado y que yo debía empezar a pensar en qué quería hacer con ese dinero una vez que estuviera en mis manos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sofá viejo mirando las paredes descascaradas de mi departamento, pensando en todas las posibilidades que ahora se abrían frente a mí, en todos los años que me quedaban de vida y en cómo podría vivirlos de manera completamente diferente con esta seguridad financiera que nunca había tenido. Pero también pensé en Paola, en cómo había llegado el momento de tener esa conversación que había estado planeando durante semanas, en cómo tendría que contarle todo lo que había descubierto sobre su padre, mostrarle las pruebas de la vida paralela que él había vivido, explicarle por qué había decidido pelear por esta herencia. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué su número por primera vez en casi un mes, y cuando ella contestó con voz fría y distante preguntando qué quería, le dije simplemente que necesitaba verla, que tenía algo importante que contarle sobre su padre, y noté cómo su tono cambiaba inmediatamente a uno de curiosidad mezclada con cautela. Le pedí que viniera a mi departamento el domingo por la tarde, que viniera sola sin Daniel ni los niños porque esto era algo que necesitábamos hablar solo nosotras dos. Y aunque ella hizo algunas preguntas intentando averiguar de qué se trataba, yo mantuve la firmeza diciéndole únicamente que era importante y que todo se aclararía cuando nos viéramos. Después de colgar, saqué todas las carpetas con documentos, todas las fotografías, todos los extractos bancarios y los organicé cuidadosamente sobre mi mesa, preparando el escenario para la conversación más difícil e importante que tendríamos madre e hija. La conversación donde finalmente le mostraría no solo la verdad sobre su padre, sino también la verdad sobre nuestra relación, sobre cómo me había sentido todos estos años siendo tratada como un cajero automático en lugar de como una madre. Ensayé mentalmente lo que le diría, cómo empezaría la conversación, cómo mantendría la calma incluso si ella reaccionaba con enojo o negación, cómo me mantendría firme en mi posición sin dejarme manipular por lágrimas o argumentos emocionales diseñados para hacerme sentir culpable. El domingo llegó y yo estaba lista, había limpiado el departamento, había preparado café, había organizado todos los documentos en el orden exacto en que quería presentarlos, y cuando sonó el timbre a las 3 de la tarde en punto, respiré profundamente antes de abrir la puerta. Paola entró con expresión de curiosidad mezclada con impaciencia, mirando alrededor del departamento como si buscara pistas sobre qué era tan importante, y cuando vio todos los papeles organizados sobre la mesa, su expresión cambió a una de confusión genuina. Le pedí que se sentara y ella obedeció aunque pude notar la tensión en su cuerpo,
la forma en que sus manos se aferraban al borde de la silla como si estuviera preparándose para salir corriendo en cualquier momento, y entonces empecé a hablar, empecé a contarle toda la historia desde el principio, desde la llamada del abogado hace semanas hasta el fallo del juez apenas días atrás. Vi cómo su expresión pasaba por múltiples etapas mientras yo hablaba, primero incredulidad, luego shock, después algo que parecía ser rabia mezclada con dolor, y cuando finalmente terminé de explicar todo y empujé las fotografías y documentos hacia ella para que los viera por sí misma, sus manos temblaban mientras los tomaba. Paola miró las fotografías durante lo que pareció una eternidad, sus ojos recorriendo cada imagen de ese hombre que era su padre pero que nunca había conocido realmente, ese hombre que aparecía sonriente en fotos familiares con otra mujer, con otro hijo, viviendo una vida completa y próspera mientras ella crecía preguntándose por qué no había sido suficiente para que él se quedara. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas sin que ella pareciera notarlas, completamente absorta en esos documentos que demostraban cuánto dinero había gastado en su otro hijo, en la educación universitaria que le había pagado, en el auto que le había regalado, en todas las oportunidades que le había dado mientras a ella no le había dejado absolutamente nada excepto la ausencia y las preguntas sin respuesta. Cuando finalmente habló, su voz sonaba quebrada de una manera que nunca le había escuchado antes, despojada de toda la arrogancia y el desdén con que me había tratado durante los últimos años, y me preguntó por qué él había hecho eso, por qué las había abandonado si aparentemente tenía los recursos para cuidar de ambas familias, por qué había elegido borrarlas completamente de su vida. Le dije con toda la honestidad que pude reunir que no tenía respuestas para esas preguntas, porque yo misma me las había hecho durante 35 años sin encontrar ninguna explicación que tuviera sentido, que algunas personas simplemente eligen el camino más fácil sin importarles el daño que dejan atrás, que su padre había sido un cobarde que prefirió empezar de nuevo antes que enfrentar sus responsabilidades. Paola dejó caer los papeles sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser, y por un momento sentí el impulso de levantarme y abrazarla como había hecho tantas veces cuando era niña y algo la lastimaba. Pero me quedé quieta en mi silla porque sabía que todavía había más que necesitaba decir. Esperé a que sus lágrimas disminuyeran un poco antes de continuar hablando, antes de decirle que entendía su dolor porque yo también lo había sentido durante décadas, pero que había algo más que necesitábamos discutir, algo sobre nuestra propia relación que no podíamos seguir ignorando. Le dije con voz firme pero sin crueldad que durante todos estos años yo había intentado compensar la ausencia de su padre siendo tanto madre como padre para ella, dándole todo lo que tenía incluso cuando eso significaba que yo no tenía nada, trabajando hasta destruir mi cuerpo para que ella pudiera tener las cosas que quería, y que en algún punto del camino nuestra relación se había convertido en algo que me lastimaba profundamente. Paola levantó la vista hacia mí con ojos enrojecidos y confundidos, como si no entendiera a dónde quería llegar con esto, y entonces saqué los extractos bancarios de mi propia cuenta, las copias de todos los cargos que ella había hecho en la tarjeta de crédito durante años, todos los cheques que le había dado, todos los préstamos que nunca me devolvió, y puse todo frente a ella. Le mostré los números. Le hice ver que en los últimos 10 años le había dado más de $80,000 de mi propio sueldo miserable, dinero que yo había sudado y sufrido para ganar en esa fábrica textil que me dejaba con las manos adoloridas y la espalda destrozada, dinero que nunca usé para mejorar mi propia vida porque siempre estaba pensando en ella primero. Le recordé todas las veces que había cancelado visitas, todas las ocasiones especiales que había pasado sola mientras ella celebraba con la familia de Daniel, todos los cumpleaños olvidados y las promesas rotas, y le pregunté si alguna vez había pensado en mí como algo más que una fuente de dinero, si alguna vez había considerado que yo también tenía sentimientos y necesidades. Paola me miraba con una expresión que mezclaba shock con algo que parecía ser vergüenza genuina, y cuando intentó hablar para defenderse o explicarse, le pedí que solo escuchara porque había guardado estas palabras durante demasiado tiempo y necesitaba sacarlas todas antes de que perdiera el valor. Le dije que cuando me había llamado hace semanas gritándome y llamándome asquerosa por atreverme a bloquear las tarjetas y dejar mi trabajo, algo dentro de mí se había roto de manera irreparable, que esa llamada me había abierto los ojos a una verdad que había estado negando durante años, la verdad de que ella no me amaba, solo me necesitaba mientras yo fuera útil. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza por su padre, sino también de algo más. Tal vez de reconocimiento doloroso de que mis palabras tenían fundamento, que había tratado a su propia madre con un desdén y una indiferencia que no merecía nadie. Le conté sobre las noches que había pasado sola en este departamento frío y vacío, sobre las veces que había visto sus publicaciones en redes sociales, celebrando con amigos y familia mientras yo esperaba una llamada que nunca llegaba, sobre el cumpleaños número 69 que pasé completamente olvidada hasta que necesitó algo de mí.
Paola finalmente habló con voz temblorosa diciéndome que no se había dado cuenta, que había estado tan absorta en su propia vida y sus propios problemas que nunca había considerado realmente cómo me sentía yo, que había dado por sentado que yo siempre estaría ahí sin importar cómo la tratara porque eso es lo que las madres hacen. Le respondí que sí, eso es lo que las madres hacen, dan amor incondicional a sus hijos, pero que el amor de una madre no significa que tenga que aceptar ser tratada sin respeto o dignidad, que incluso las madres merecen ser valoradas y apreciadas y no solo usadas. Hubo un silencio largo y pesado entre nosotras, lleno de años de dolor no expresado, de resentimientos acumulados, de oportunidades perdidas para tener conversaciones honestas antes de que las cosas llegaran a este punto de ruptura casi total. Entonces le dije algo que había estado pensando durante días. Algo que sabía que la sorprendería pero que necesitaba decir de todas formas. Le dije que había decidido darle la mitad de la herencia que me correspondía, aproximadamente $80,000. No porque ella lo mereciera después de cómo me había tratado, sino porque era lo que su padre debió haberle dado cuando estaba vivo. Vi cómo sus ojos se agrandaban con sorpresa genuina, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, y rápidamente levanté la mano para detener cualquier palabra de gratitud prematura porque todavía no había terminado de explicar mis condiciones. Le dije que ese dinero venía con la expectativa de que nuestra relación cambiara completamente, de que si quería ser parte de mi vida de ahora en adelante tendría que demostrarme con acciones y no solo con palabras que me valoraba como persona y no solo como fuente de recursos, que necesitaba verla hacer un esfuerzo real por incluirme en su vida de maneras significativas. Le expliqué que el resto del dinero lo usaría para mí misma por primera vez en mi vida, para arreglar este departamento o tal vez mudarme a uno mejor, para comprarme ropa decente, para hacerme los chequeos médicos que había estado posponiendo durante años, para tal vez tomarme unas pequeñas vacaciones y conocer lugares que siempre había querido ver pero nunca pude porque cada centavo iba para ella. Paola asintió lentamente mientras más lágrimas caían por su rostro, y esta vez cuando habló su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. Me dijo que lo sentía, que sentía no haber sido la hija que yo merecía, que sentía haber dado por sentado todo lo que había hecho por ella durante tantos años. Me dijo que ver toda esta evidencia sobre su padre, sobre cómo había elegido conscientemente abandonarla y darle todo a otro hijo, le había hecho ver reflejado en él algo de su propio comportamiento hacia mí, que había estado replicando el mismo patrón de tomar sin dar, de usar sin valorar, de asumir que el amor de un padre o una madre era algo que podía explotar sin consecuencias. Le dije que apreciaba sus disculpas pero que las palabras no eran suficientes esta vez, que necesitaba ver cambios reales y consistentes durante meses antes de poder empezar a reconstruir la confianza que se había roto, que estaba dispuesta a darle esa oportunidad, pero que no iba a volver a ser la madre que acepta migajas y pretende que es suficiente. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato más largo, cada una procesando todo lo que se había dicho, todo lo que había salido a la luz durante esta conversación que había sido años en gestación. Y cuando Paola finalmente se levantó para irse, se acercó a mí con pasos inciertos y me preguntó si podía abrazarme. La dejé hacerlo aunque mi cuerpo estaba rígido al principio, no acostumbrado a este tipo de contacto físico con ella después de tanto tiempo de distancia emocional, pero gradualmente sentí como algo dentro de mí se suavizaba un poco, no perdonando todo pero tal vez abriendo una pequeña puerta a la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes. Cuando se fue esa tarde, me quedé en mi departamento sintiendo una mezcla extraña de agotamiento emocional y algo parecido a esperanza cautelosa, porque aunque sabía que el camino hacia una relación saludable con mi hija sería largo y difícil, al menos ahora habíamos puesto todas las cartas sobre la mesa, habíamos dicho las verdades dolorosas que necesitaban ser dichas, y tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a construir algo nuevo sobre los escombros de lo que había sido. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que Paola y yo tuvimos la conversación más honesta y dolorosa de nuestras vidas, 6 meses desde que puse sobre la mesa todas las verdades que había guardado durante décadas, y puedo decir con certeza que las cosas han cambiado de maneras que nunca imaginé posibles cuando todo esto comenzó. La herencia finalmente se liquidó completamente hace 3 meses y recibí los $85,000 que me correspondían después de darle a Paola su parte tal como había prometido, y con ese dinero hice cosas que nunca pensé que podría hacer. Me mudé a un departamento más grande y luminoso en un barrio mejor. Compré muebles nuevos que elegí yo misma sin pensar en el precio. Me hice todos los chequeos médicos que había pospuesto durante años y resultó que necesitaba lentes nuevos y tratamiento para la artritis que me estaba destruyendo las manos silenciosamente. Pero más allá de las cosas materiales, lo que realmente cambió fue la manera en que me veo a mí misma, porque durante toda mi vida había definido mi valor por cuánto podía dar a otros, por cuánto podía sacrificar, por cuánto podía soportar en silencio.
Y ahora finalmente entiendo que mi valor como persona no depende de mi utilidad para los demás, sino simplemente del hecho de que existo y merezco dignidad y respeto. Paola ha estado viniendo a visitarme cada 2 semanas, trayendo a los niños que ahora me llaman abuela con más familiaridad y cariño genuino, y aunque al principio sus visitas se sentían forzadas y llenas de incomodidad, gradualmente hemos ido encontrando un ritmo nuevo en nuestra relación. Uno donde ella realmente pregunta cómo estoy y escucha mis respuestas en lugar de solo hablar de sus propios problemas. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora porque no lo es. Todavía hay momentos de tensión, todavía hay cicatrices emocionales que probablemente nunca sanarán completamente, pero hay algo diferente en la forma en que nos relacionamos, hay un respeto mutuo que antes no existía. Hay un entendimiento de que ambas fuimos dañadas por el abandono de ese hombre, pero que no tenemos que seguir replicando esos patrones de dolor. Ella usó su parte de la herencia para pagar deudas y hacer algunos arreglos necesarios en su casa, y aunque sé que Daniel todavía no ha encontrado trabajo estable, Paola ha empezado a buscar empleo por su cuenta en lugar de asumir que yo debería mantenerlos, lo cual veo como un paso importante hacia su propia independencia y madurez. A veces pienso en mi exesposo, en ese hombre que tomó decisiones tan terribles que afectaron a tantas personas de maneras que él probablemente nunca consideró completamente, y me pregunto si alguna vez se arrepintió, si alguna vez pensó en la hija que abandonó, si alguna vez sintió aunque fuera un poco de culpa por todo el dolor que causó. Pero luego me doy cuenta de que esas preguntas ya no me quitan el sueño como antes, porque he aprendido que no puedo controlar las acciones de otros ni encontrar sentido a decisiones que nunca tuvieron lógica real. Lo único que puedo controlar es mi propia vida, mis propias elecciones, la manera en que decido vivir los años que me quedan. He empezado a hacer cosas solo para mí, pequeñas cosas que me dan alegría sin ningún otro propósito que mi propio disfrute, como tomar clases de tejido en el centro comunitario cerca de mi nuevo departamento donde he conocido a otras mujeres de mi edad con historias similares de sacrificio y redescubrimiento. O caminar por el parque cada mañana simplemente porque me gusta sentir el sol en la cara y escuchar los pájaros. La semana pasada Paola me preguntó si quería acompañarla y los niños a un día de campo el próximo fin de semana, y lo que más me sorprendió no fue la invitación en sí sino la manera en que la hizo, con genuino deseo de mi compañía y no como una obligación o como pago por algo que esperaba recibir de mí. Acepté por supuesto, porque a pesar de todo el dolor y la decepción, sigue siendo mi hija y esos siguen siendo mis nietos. Y si hay una posibilidad de construir algo real y saludable con ellos en los años que me quedan, quiero intentarlo con el corazón abierto pero también con los ojos bien abiertos a las señales de alerta. Cuando miro hacia atrás a la mujer que era hace apenas 6 meses, esa mujer sentada en su departamento frío y vacío sintiendo que su propia hija la había borrado de su vida, casi no puedo reconocerme en ella, porque ahora soy alguien diferente, alguien que aprendió a ponerse a sí misma primero sin sentir culpa, alguien que entiende que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia. No sé qué me depara el futuro, si la relación con Paola seguirá mejorando o si eventualmente volveremos a caer en viejos patrones, si los años que me quedan estarán llenos de paz o de nuevos desafíos, pero lo que sí sé con certeza absoluta es que nunca más volveré a ser invisible en mi propia vida. He aprendido que es posible amar a alguien profundamente y al mismo tiempo establecer límites firmes, que es posible ser generosa sin permitir ser explotada, que es posible perdonar sin olvidar las lecciones que el dolor nos enseñó. Y si mi historia puede servir de algo para alguien más que esté pasando por situaciones similares, que se sienta usada o abandonada o invisible en su propia familia, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad, nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ustedes mismos. Porque al final del día, la única persona que estará con ustedes desde el primer hasta el último aliento es ustedes mismos. Y esa persona merece todo el amor y cuidado que han estado dando tan libremente a otros durante toda su vida. Así que les pregunto ahora, a ustedes que han leído mi historia, que tal vez se han visto reflejados en alguna parte de este camino doloroso pero también liberador, ¿alguna vez han sentido que intentaron borrarlos de su propia historia? ¿Han tenido el valor de enfrentar esas verdades difíciles y reclamar su lugar en el mundo? Porque si yo pude hacerlo a los 69 años, después de toda una vida de silencio, ustedes también pueden, sin importar la edad que tengan o cuánto tiempo hayan pasado aceptando menos de lo que merecen. La vida es demasiado corta para vivirla siendo invisible, y todos merecemos ser vistos, valorados,